Acción Cultural Popular, ACPO, era la fundación dirigida por Monseñor José Joaquín Salcedo, encargada de obtener los recursos necesarios para el funcionamiento y la permanencia de Radio Sutatensa y las escuelas radiofónicas campesinas. Además, era su eje administrativo e ideológico. Radio Sutatensa fue el primer paso de ACPO hacia el proceso de educación campesina. Por medio de esta emisora, se dictaban las clases de las escuelas radiofónicas campesinas. Estas escuelas estaban ubicadas en fincas o lugares previamente seleccionados por ACPO. Haciendo uso de la emisora Radio Sutatensa, se dictaban clases sobre religión, familia, cuidado del suelo, contabilidad básica, lectura, escritura y otras temáticas. Es el riel para llamar el personal, ¿sí? Para que luego entonces, por ejemplo, las campanas de la iglesia, ¿sí? Dan el primero, dan el segundo y dan el deje, ¿sí? Las escuelas radiofónicas, cuando yo principié como auxiliar inmediato, primero a las 5 de la mañana yo daba el toque. Ese era el primero. Bueno, al cuarto de hora hacía lo siguiente, el segundo. Lo tocaba y así a los alumnos escuchaban y ellos se venían. Cuando daba el deje era porque ya eran las 6, ¿sí? Ya tenían que estar los alumnos todos ahí, ¿sí? Y luego entonces ya principiaba yo, como estamos aquí por ejemplo en los radios, entonces ya yo prendía el radio y luego de ahí nos poníamos a recibir las clases que nos daban por medio de la radio los profesores. Conversemos unos minutos sobre la agricultura. Este es un tema que se relaciona mucho con cada uno de nosotros. Entonces, amigo, te deseo que aproveches este solo estudio con mucho ánimo e interés. Todo el ciclo de capacitación que dio Acción Cultural Popular para los campesinos de Colombia. Me atrevo a pensar que esta obra de Acción Cultural fue única en el mundo y fue la redención, digamos, del pueblo campesino. Esta fue, llamo yo, la universidad de los campesinos, porque Acción Cultural Popular impartió cultura a todo nivel, una cultura no formal, ¿no? No es la que se acostumbra a dar en un centro educativo, en un colegio, etc. Sino esta es una preparación y una capacitación para la vida, y para la vida personal, la vida familiar y la vida de la comunidad. Yo era un campesino rudo, lleno de pura pereza, y ahora voy muy adelante con mi Radio Sutatensa. Y ahora voy muy adelante con mi Radio Sutatensa. Entonces yo estaba lista ya con el tablero, con todo lo que me habían dado, para enseñarles. Y ellos venían y a cada uno les di las cartillas para que, pues leer no, porque ellos no sabían. Pero entonces había un profesor que decía, don Pompilio Mesa, que era el locutor de Acción Cultural. Entonces él decía, abra la cartilla en la página 6, por ejemplo, y enséñele, abra la cartilla, enséñele a los niños, estos eran adultos más que todo, cuando también venían niños, pero también, entonces se abría la cartilla y para principiar, porque ellos no sabían leer, nunca habían tenido la oportunidad de tener un lápiz, un cuaderno, una cartilla en sus manos, pero entonces yo les ayudaba. Les decía, abrí la cartilla, lo mismo cuando decía el profesor, escriba los números, el auxiliar inmediato escríbale los números grandes en el tablero. Comencemos la lectura de esta página 48. Auxiliar. Que todo el grupo vaya leyendo en voz alta. Acción Cultural Popular. Es para ayudar
a la educación fundamental integral del pueblo, especialmente campesino. Ahora con la orientación del auxiliar. Vamos a continuar la lectura de esta página. Aún te quedan en el pelo trazos de un mundo antiguo y las sombras de tu andar con la cara el viento y el olor del mar. Te quedan los alimentos y las bromas y las semillas, los peces y los molinos que has sembrado por doquier. Irás a casa del escritor a contar los pasos y los caminos, y en casa del sembrador cerrarás un libro, un libro. Yo a la escuela radiofónica iba con mi hermana, y allá fue donde aprendí yo a ver las primeras, que no eran cartillas, era una cartelera con unas letras grandes, con unas mayúsculas grandes. Lo que les digo. Y a color, era a color, unos colores muy bonitos, muy llamativos, que a mí me gustaba ir, era por ver esos colores que resaltaban en esa carpeta y por aprender las vocales también, porque yo estaba pequeñita, todavía no, que hasta los 8 años lo ponían a uno a hacer la primaria. Allá nos enseñaron cómo se cultivaba, cómo se hacía la huerta casera, la conejera, los cerdos, y nosotros nos enseñaban, nos íbamos a paliar, a dar carretilla, a trabajar con la carretilla, la pala, todas esas cositas, todo fue una cosa esencial lo que yo aprendí allá. Desde aquí se manejaba cuestión de luces. Ah, sí. De aquí se prenden abajo luces, todas las luces de abajo. Se prenden de acá, se manejaban desde acá. Y tenían diferentes colores, ¿no? Sí, en el techo hay de colores, hay de roja, amarilla, verde. En la parte de noche, cuando hacían eventos, se funcionaba bien. Ajá. ¿Usted hizo alguna experiencia con estos equipos? Sí, yo alcancé a trabajar acá con Eliezer Pinto y Luis Ángel Osorio. Que fueron los últimos. Exacto, fueron los iniciadores de todo que esto. manejaban la parte de audiovisuales. Estos jóvenes deben tener como meta el progresar. Por la mañana piensan en progresar. Al mediodía tienen la obsesión de progresar. Y cuando van a la cama piensan en que tienen que progresar. No, hombre, que me da nostalgia, ¿sí sabe qué es? No, hombre, esto es un recordatorio y esto es algo, esto le daban a los líderes para ir a enseñar con su radio. Eso era una cosa muy valiosa para el líder, ir a enseñar, ir a aprender el radio, tener su gente. Esto se hacía con mucho amor, con mucho cariño, como así comiera, no comiera, pero vamos. Esto era muy importante, muy importante. Desafortunadamente esto da nostalgia, como dice don Luis y decimos todos. Volver a recordar esto y ya desafortunadamente, ya como que no creo que vuelva esto a suceder. ¿Cómo era encender ese radio? Ajá. Esto era... Pero este radio sí, yo no sé dónde lo tendrían tan bien guardado porque está nuevo. No lo puedo creer, me parece mentiras. Y va a hablar el profesor Pompilio Mesa. Numa Pompilio Mesa. ¿Cómo? Numa Pompilio Mesa. Sí. Pompilio Mesa. Entonces a las 3 de la tarde y a las 6 de la mañana prendíamos el radio, escuchábamos. Esto era fantástico, novedoso para nosotros. Sí, señor, muchas gracias que me dio la oportunidad de poderlo tener en la mano. Bueno, también. Sí, y para mí, quiero contarle, hay una fotografía que va a la yunta de bueyes en yugados. ¿Sí saben cómo es un yugo? Sí. Las partes de una lado de una yunta son los bueyes, el yugo, la coyunda, el barzón, y sigue hacia atrás, el timón, la lavija,
la telera, la reja, la cabeza del arado y la mancera. Esas son las partes que más o menos, no me dejará mentir el señor Lozano, que comporten la yunta en trabajo. Así era. Entonces, en una fotografía ampliada que tenían allá en los estudios en el Cardenal Luque, en Bogotá, en la calle 2945, estaba la foto y ya este radio amarrado al yugo. Me recuerda esto mucho, sí. El radio amarrado al yugo y el tipo con su arado aquí trabajando y su aijana en la otra mano. El chuzo que se llama aquí, se llama la aijana. Sí. Entonces, el radio amarrado encima del yugo. Entonces, pues eso me recuerda y de resto sí lo vi. Y que me parece que este es de los últimos que llegó porque antes de este hubo otros radios más grandes. Sí, señor. Y muy bonito. Y felicitarlo por el estado tan lindo que lo tiene. Sí, que lo tiene y lo conserva. Bueno, yo agrego en este sentido también del radio, agrego otro poco. Sinceramente, el radio hacía parte de la familia. Era una persona más para los de la familia. Por eso el recuerdo, ver ese radio ahorita, nos agrada mucho y también nos da dolor que no haya continuado, que se acabó la radio Sutatensa y quedó todo así. Lo que queremos es un pueblo orgulloso de su propio valor, orgulloso de su importancia, orgulloso de las maravillas de su inteligencia, orgulloso de todo lo que ellos pueden hacer, orgulloso del porvenir que van a obtener. Esa es la razón de todo lo que aquí sucede. Cuando don Monseñor se fue, ya tenemos radio, pero iba cogiendo otras emisoras. En cierto sentido, pues, una tristeza por Radio Sutatensa que se acababa. Pero continuábamos escuchando la radio ya de otras emisoras. Una alegría cuando empezó, pero ya en ese momento se acabó. Eso es como cuando ya falta uno de los integrantes de la familia. Murió. Y hasta ahí quedamos. La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo. El impacto fue grande porque una vez se conoció la labor de Acción Cultural Popular en sus institutos, porque año a año se hacían 2 promociones, ¿no? Para capacitación de los dirigentes campesinos. Entonces había muchísima demanda de eso. Me prueba de que los campesinos dimos un vuelco en ese aspecto y ya la comunicación cambió. Ya nos reuníamos para hablar no solamente para el deporte, sino hablar, por ejemplo, de nuestra vivienda, para hablar del vestido, para hablar de la alimentación, para hablar de las pequeñas empresas, para trabajar, por ejemplo, lo que se hizo en un comienzo, que fue el sorbo de agua, ¿no? Que todo el agua llegara higiénicamente y muy cerca a sus casas. Y no existían en ese momento, por ejemplo, las tuberías plásticas, ni metálicas, ni nada de eso. Se hacía a través de unas canaletas que se hacían con guaduas. Entonces era como un canal ahí por donde se transportaba el agua. Y ya se comenzó a pensar en que el campesino, siendo una persona digna, debía vivir como tal, ¿no? Su habitación decorosamente higiénica, su trato con los demás, su alimentación, etcétera, etcétera. Yo me di cuenta quiénes fueron los que principiaron a calumniar a Monseñor. Y lo injuriaron hasta que le quitaron la vida. Bueno, él no abandonó, sino entonces ya quedó el hermano, el ginao que Antonio.
y él siguió el progreso y también lo odiaron y también lo determinaron. Entonces, pues ahí se cayó la obra, ahí dejaron en abandono los institutos, ambos, ahí se acabó todo, porque entonces no hubo quien dirigiera, no hubo quien programara ese entusiasmo que hubiera de Monseñor. ¿Usted sí recuerda de este animal? Ah, claro, don Califa. Claro, ahí lo tiene, sí señor. Ese fue el caballo de Monseñor. ¿Y para qué lo utilizaba? Sí señor, para salir a las veredas. Ajá. Para salir a las veredas, sí señor, en el Califa. Caballo muy bueno, muy noble, muy manso. ¿Usted recuerda quién se lo regaló? No señor, no sé. ¿No? Un famoso minero, ¿no? De Somondoco. Sí. Le regaló para que se movilizara. Sí. Y todo esto son, vea, ya aparatos, ¿no es cierto? Ah, sí, estos ya son receptores nuevos, ya después vino la llegada de la televisión. Sí, señor. Ya, Monseñor, como que él quería ya modificar y cambiar la radio por la televisión, él también. Este era el propósito de él, ¿no? Después de la radio pasar a la televisión para... Y la universidad a distancia, que él hablaba mucho, que es donde está el centro de estudios hoy por hoy, pero que no alcanzó a funcionar. No alcanzó a funcionar esa universidad, qué lástima. Exacto. Y todas estas son personas que aprendimos a leer y escribir casi que en Radio Sutatensa, ¿no? Personajes de la época. De distintas partes del país. Pues imaginen la cantidad de cartas que llegaba de todas partes del país, ahí las pueden contemplar en esa foto. Sí, la cantidad de cartas que todo el mundo enviaba. Y todo esto son muestras de lo que enseñaban en los institutos a las señoritas mujeres, ¿no? Sí, a todas las Moistería, culinaria, arreglo de vivienda, alimentación. La vivienda, la cocina en alto, el hacer los tarimones para que las señoras en el campo, para que no se pusieran a cocinar en el piso, sino en su tarimón. Sí, todos esos fueron programas que ayudó mucho a la comunidad, a todo el pueblo campesino en especial, porque pues esa era la finalidad de la obra. Sí, señor. Doña Conchita Sastó, que es ella, fue la primera profesora que trabajó en el campo y que estuvo muy cerca de Monseñor. Como auxiliar, sí. Como auxiliar, sí, señor. Exacto. ¿Y usted recuerda a este personaje, don Luis? Ah, cómo no, fuimos compañeros de trabajo, el indio Rómulo. Exacto. Sí, ¿El señor, qué hacía? el de Monguí. Él trabajaba mucho en las emisoras, en la parte, él era como poeta. Él era el hombre de las poesías y acompañaba a Monseñor a todas las cosas. Ahí donde va con su radio, su campesino en la mano y el yugo al hombro. Sí, señor. Bueno, aquí está la habitación de Monseñor, ¿no es cierto? Esta era la habitación de Monseñor. Aquí dormí. Esta era su cama original de la época de él. Imagine cómo sería si Monseñor era bien alto. Claro. Para dormir en esta camita, ¿no? Yo creo que los pies debían quedar por fuera. Bueno, aquí sí conozco a todos. Exacto. Y Monseñor Crisanto Luque, que el teatro que construyó Monseñor llevaba el nombre de él. Exacto. Sí, señor. Ajá. Ahí como pueden ver, esos eran los carros de acción cultural. ¿Y eso es para qué se utilizaban? Los Land Rover, para las visitas, para traer los personajes, para ir a ver los transmisores, para ir a girar las antenas, para todos los movimientos que necesitaba la institución, sí, señor. No, bueno. Y la llegada de todos los presidentes, gente muy importante que traía Monseñor de otros países a conocerle su obra. Fue realmente el Quijote visionario, ¿no? El Quijote visionario, sí, señor. Sus elementos, sus sotanas. A mí me da la impresión de que cuando él le mostró a Colombia esa cantidad de gente que vino al encuentro campesino con el Papa en San José, Mosquera, ahí como que a los políticos no les gustó mucho la fuerza y la cantidad de gente que Monseñor logró acomodar en el encuentro campesino cuando vino su Santidad Pablo VI a Mosquera, sí señor. Claro. Y él fue, su Santidad Pablo VI fue quien bendijo los nuevos transmisores en Mosquera, que hoy por hoy son los equipos de Caracol Radio. Que desde ahí comenzó, creo, don Luis, a tener cierto bajonazo, ¿no? Sí, señor. Porque a los presidentes y principalmente de la época manifestó públicamente que a él no le interesaba que los campesinos nos educáramos, porque ya nos salíamos de las manos del dominio, ya no nos podía manejar como antes, ¿no?
Para un campesino que quiera conocer algo o recordar algo de Akpo, no es igual que le digan vaya a la Luis Ángel Arango, a la biblioteca, a ver que allá están los vestigios, están los libros, están los datos, a venir a Sutatensa y decir aquí yo estuve, aquí estudié, aquí trabajé, aquí hice las cosas, aquí aprendí, aquí compartí. Es totalmente diferente. Es como, me perdona el ejemplo, pero es como si yo con mi mamá se me muere. Yo no puedo hacer nada para que no se me muera, pero yo conservo una foto de ella. Eso no significa una riqueza para mí, pero personalmente me significa todo. Esta fue la mujer que me dio a mí la vida. Y a ella le debo lo que hoy soy. Entonces, si yo la tengo en un sitio en donde la estoy viendo permanentemente, no me olvido de esas cosas. Para mí es muy doloroso, debo decirlo. Y sobre todo porque todos los días los estoy viendo. Ese recuerdo me lacera, por decir de alguna manera, el corazón.